Muy buenos días, hermanos. Hoy estamos sábado 8 del mes de agosto, día de Santo Domingo de Guzmán, presbítero. Vamos a ver un poco de la vida de Santo Domingo de Guzmán. Santo Domingo nació en Caleruela, España, alrededor del año 1170. Estudió teología en Palencia y fue nombrado canónigo de la iglesia de Osma. Con su predicación y con su vida ejemplar, combatió con éxito la herejía albigense. Esta herejía, paréntesis, era una herejía de aquellas épocas, siglo XII, siglo XIII, se desarrolló y consistía en que la gente creía que Dios y el demonio tenían unas fuerzas similares. O sea, que la vida, la existencia, se desarrollaba en un combate por igual entre el bien y el mal. Una suerte de maniqueísmo de aquella época. Bueno, eso es lo que combatió Santo Domingo de Guzmán. Con los compañeros que se le adhirieron, en esta empresa fundó la Orden de Predicadores, hoy los dominicos. Murió en Bolonia el día 6 de agosto del año 1221. Es así pues que con los santos nuestra iglesia, ¿no?, en la historia nos muestra estos ejemplos, nos ilumina la mente, nos enciende los corazones para poder tener una vida de fe como el Señor quiere. Vamos entonces a la lectura del Santo Evangelio y vamos a hablar también de la fe. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia, y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a sus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe. Os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diríais a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Y es así. Hablemos un poquito de la fe. Bíblicamente, en la Biblia tenemos dos polos respecto a la fe. La fe se mueve por dos polos. Uno, aquella fe en una persona, en la palabra de una persona. Y esta fe reclama al hombre entero. En cuerpo y en alma, el hombre se adhiere a una persona. Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos la fe como proceso de inteligencia frente a una palabra que nos explica y nos hace conocer aquello que por nuestros sentidos no podemos ver. Esta fe que es un proceso de inteligencia, la segunda. Ahora, podemos ver pues que a los apóstoles se les hizo muy difícil creer en lo que decía el Señor. A pesar que ellos vivían con Él, presenciaban los milagros. O sea, ¿cómo será vivir con el Señor? Pero vivir así en carne y hueso con el Señor, pero les costó creer. Por ejemplo, el proceso de la pasión, la cruz, los agarró como de sorpresa, los escandalizó, no entendieron. La misma resurrección les fue muy difícil entenderla. Ellos recién van a entender cuando llega el Espíritu Santo, ¿no? Y después de Pentecostés, ellos recién pueden decir, como en el libro de los Hechos, capítulo 2, Él es el Señor, el Cristo. Y ahora ya pueden ofrendar sus propias vidas con todo gusto por el Señor. Eso por el lado de los apóstoles. Habría que ver también San Pablo. ¿Qué dice San Pablo sobre la fe? Es todo un pensamiento acerca de la fe, pero vamos a hacer un pequeño resumen. Pablo dice que la fe nos salva, que lo que nos salva es la fe. Pero ojo, no una fe, no solo un fideísmo, solo la fe, no. Porque Pablo también es consciente de que las obras son importantes.
Vayamos a una cita de San Pablo en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6. ¿Qué nos dice textualmente San Pablo? Dice que en Cristo Jesús lo que tiene valor solo es la fe, que actúa por la caridad. Solo es importante la fe que actúa por la caridad. La fe que actúa. Eso es lo que dice San Pablo. Por el lado de San Juan, podemos ver que San Juan toda la fe la centra en Jesús. En que nos quede clarísimo que Jesús y el Padre son uno solo. Eso es lo que nos dice San Juan. San Juan nos dice también que para el que cree, esa persona ya no tendrá juicio. Y el que no cree ya está condenado. San Juan nos muestra, nos enseña que el tema de la fe implica una decisión trascendental, una decisión fundamental, en elegir o vivir en pecado o vivir sin pecado. Es decir, vivir en la oscuridad o vivir en la luz del Señor. Asimismo, Juan se le llama pues el cuarto evangelio, el evangelio de la fe. Eso lo hemos comentado varias veces. Ese es por el lado de Juan. Ahora nosotros, hoy día, el Señor, ¿qué nos está diciendo? Nos está diciendo, quizá con Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 10. ¿Por qué? Porque en estos tiempos nosotros libramos grandes combates. ¿Quién no lo puede dudar? Pero aún se vendrán combates más duros. Dice en el Apocalipsis que debemos estar firmes en la paciencia y en la fidelidad de los santos. El Señor nos convoca hoy a tener esa fe que nos permita librar todos los combates que se nos presenten con esta paciencia y con esta fidelidad de los santos. Y hoy Santo Domingo de Guzmán nos inspira esa fe de los santos. Vayamos pues a nuestro momento de oración y pidámosle al Señor con todo fervor, con todo cariño, en respuesta a ese amor que Él nos ha amado siempre primero, y digámosle que nos libre de todo mal, que nos bendiga, nos lleve a la vida eterna. Amén. Que tengamos un extraordinario sábado, un lindísimo sábado en el Señor, y que el Señor permita que nos volvamos a reunir aquí el día lunes para seguir reflexionando sobre la palabra de Dios.